su texto a un gran microrelatista. Este año el texto que encabeza el libro de la microbiblioteca es un texto de Javier Simense. En el texto se puede leer gran microrelatista. Quiero dar las gracias en nombre de todos los microrelatistas de España por hacer un hueco al gran Javier Simense. Evidentemente, en la microbiblioteca saben del gran microrelatista que era. Lo que no saben es la gran persona que era. Los microrelatistas somos gente que escribimos pequeñito, pero decimos cosas grandes. Y a veces pasa que esa gente es también grande. El problema es que cuando la gente grande se va, deja huecos enormes. Pero Javier Simense sigue aquí, sigue en los montes de Toledo, un blog que a día de hoy sigue vivo y lleno de sus letras. Javier Simense está en cada uno de nosotros, cada vez que vamos de viaje, porque él nos enseñó a arrimarnos a las estatuas, a contarles cuentos pequeñitos, y descubrimos que la gente de piedra se ablanda con nuestras historias. Por eso, cada vez que un microrelatista viaja y se hace una foto al lado de una estatua, la cuelga y le nombra. También hemos aprendido a hacernos fotos con paisajes detrás. Son peinetas que dedicamos a Javier Simense. Y sobre todo, hemos aprendido a recibir a los microrelatistas en su tierra y en nuestra tierra. La primera vez que presenté un libro en Madrid me lo presentó Javier Simense. Empezó su discurso diciendo: hola, me llamo Javier Simense y soy el embajador del microrrelato en la corte. Él era el embajador del microrrelato en todos los sitios, pero todos hemos aprendido a ser los embajadores del microrrelato en nuestras ciudades. Por eso, cuando un microrelatista viaja, busca a otro, lo llama, le dice si está libre, le pide que le enseñe su ciudad y juntos hablan de historias pequeñitas. Todo eso nos lo enseñó Javier Simense. A quien quisiera escucharle, Javier le contaba su vida y le contaba que con 55 años lo echaron de su trabajo y que se sintió el hombre más desgraciado del mundo. Apenas a 6 meses de morir, 10 años después de que lo hubieran despedido, él me miró a los ojos y me dijo: la vida te da y la vida te quita. Y lo que no supe ver en aquel momento es que la vida me estaba dando 10 años más con la que siempre ha sido mi musa, que es Sally. Sally es la mujer que se convirtió en la musa de todos los microrelatistas y todos sabemos lo importantes que son las musas. A mí mismo me trajeron aquí hace 2 años. Por eso, no he escrito un discurso para Javier Simense porque él se merecía que yo no leyese nada hoy, sino que dijese lo que me saliese de dentro, y esto es lo que me ha salido. Muy emocionada y deseando que Sally vea el vídeo que está grabando aquí mi compañero, para decirle que todos los microrelatistas de España no lo olvidamos. Y por eso quiero dar las gracias a la microbiblioteca por haber hecho un hueco a un grande que escribía pequeñito. Presentado por Javier Simense a la 8ª edición del microconcurso. Se titula Despertar paracaidista y dice así: esta mañana me he despertado paracaidista. ¿Dónde vas tan temprano?, me ha preguntado mi mujer. Voy a saltar en paracaídas, le he respondido. La he visto agarrar con fuerzas la sábana y con voz tapada me ha dicho que pidiera aumento de sueldo al comandante, pero ya. Para tirarte desde una avioneta tienes que estar preparado. Yo lo estoy.
Soy fuerte y musculoso, los ojos los mantengo bien sujetos. Lo que peor llevo es lo del vértigo, pero lo supero mirando un punto fijo en el horizonte o una nube. En el aeródromo me han recibido con cordialidad, risas y bromas, pues así solemos ser los jóvenes que estamos tan locos como para hacer de un deporte una profesión. Después de tomar un café en la cantina y equiparnos, nos hemos ido a la avioneta. Todos los días es la misma rutina. Subir al cielo, abrir la puerta y saltar, así, sin pensar. Tragar aire, sentir los pezones en la espalda, mirar el altímetro, disfrutar de la vista, ser pájaro, tirar de la anilla y descender con ternura, balanceándote hasta la toma de tierra que siempre da un poco de miedo. Luego, recoger el pijama, dar un beso a mi mujer e irme a trabajar. Javier Simen's, 1953-2019, gran microrrelatista. Último microrrelato presentado por Javier Simen's a la 8ª edición del microconcurso.